El mes de marzo fue el último mes que este gobierno depositó sus rentas completas que le corresponden por derecho a la ciudad de Guayaquil, y en el mes de abril algo como si fuéramos alcancía, una partecita como si fuéramos una alcancía. A las cuentas entre IVA, saldo del 19 y rentas nos deben 130 millones de dólares. Y para no decir nos deben, se nos han cogido 130 millones de dólares que son de Guayaquil. Sin embargo, la ciudad no ha parado de funcionar. Todos sus servicios funcionan: agua potable, alcantarillado, transporte público, recolección de basura, todo funciona. Y asumimos una competencia que no era nuestra, que es el poder atender en materia de salud y cortar la línea de transmisión, y además, sobre todo, no bajar en 34 días el pico de muertes que fue el 6 de abril, con alrededor de 700 muertos por encima del promedio normal. Promedio normal de Guayaquil es 37 muertos por día. Logramos en 34 días bajar el 10 de mayo nuestro primer cero en muertes por encima de nuestro promedio habitual. Pero sin embargo, la ciudad no paró de trabajar y de generar empleo. En medio de todo esto empezamos un programa de vivienda, Los Geranios, un programa de vivienda popular, vivienda cerrada, y este es el segundo programa de viviendas cerradas ahora en medio de la pandemia, en una ciudadela cerrada que tiene parque, que tiene pista de trote, que tiene sitio para hacer las carnes asadas, con todo lo que una familia necesita para su seguridad. Generamos una cadena de empleo que no solamente consiste en el albañil, en el obrero, en el trabajador, en el electricista, sino en la transportación, en la venta de cemento, en los trabajadores que venden, que dependen de la empresa de cemento, en el hierro, en todo lo que conlleva la construcción. Yo creo que la construcción es el mayor generador de empleo que existe en este momento en la ciudad de Guayaquil. Cambiamos ordenanzas en esta pandemia que permiten a los negocios, como cafeterías, restaurantes, etcétera, poder sacar sus mesas a la acera sin pagar un solo centavo en tasas para el municipio de Guayaquil. Acabamos de reformar esa ordenanza y tienen que pagar 0 en tasas para poder reactivar la economía de estos negocios. Y adicionalmente a la reactivación de la economía, logramos que las personas estén separadas ya del aforo de adentro, no es solo el 30%, sino que ya están en la calle. Y algo más que pusimos para la reactivación económica, y esto sí levanta grandísimas sospechas y también una indolencia total de parte del gobierno central, es que hace casi 2 meses y medio o 3 meses anunciamos un crédito para los guayaquileños, un crédito para la reactivación económica, se llama Crédito Futuro. Este crédito consistía en que nosotros como municipio poníamos alrededor de 50 millones de dólares en la banca pública, porque nos obliga la ley a ponerla en la banca pública, para poder prestar entre 5,000 y 10,000 dólares sin garante, con meses de gracia, con bajas tasas de interés y a un plazo razonable, para que los negocios puedan, número 1, pagarle a sus empleados y que no los despidan. Esos son los requisitos. Número 2, pagar el seguro social de sus empleados. Y número 3, poder pagar esos pequeños y medianos negocios. Este crédito, para sorpresa no solo mía, sino de, me imagino que todos los que están en este momento en pantalla, no lo aceptó el Banco del Pacífico. No lo aceptó. Nos mandó una carta, pese a que ellos ponen 0, ponen 0, es más, ganan con nuestro dinero depositado ahí. Ellos ponen 0 dólares. No lo aceptó el Banco del Pacífico, inclusive por carta, porque dijeron que ellos ya tenían un crédito de reactivación económica. Nadie les está preguntando qué crédito tienen. Guayaquil tenía recursos, aún en esta emergencia, para poder dar créditos a pequeños y medianos comercios. Y sencillamente dijeron que no. Eso es política, es egoísmo, es un país de locos. No sé realmente qué es lo que está sucediendo en esta mezcla a veces asquerosa de la política con el deber ser. ¿Y qué es lo que necesita Guayaquil en este momento que se ha mencionado? Capital. Los países competimos por capital y las ciudades también. Entonces nosotros partimos de esta premisa de competitividad que tenemos y compitamos por eso de ahí en lo que sea posible para atraer la inversión a Guayaquil. A mí me llama la atención todos los años que la gente haga fila fuera del municipio de Guayaquil para pagar los impuestos prediales. ¿Y por qué pagan los impuestos prediales? Porque la gente de Guayaquil se siente servida.
Eso no ocurre con el resto de los impuestos del gobierno central. Por lo tanto, nosotros tenemos que promover facilidades para que la gente, número uno, sea fácil pagar los impuestos, pero número dos, ¿qué pasa si Guayaquil hace lo que estamos como Cámara de Comercio de Guayaquil y Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador promoviendo en el resto del país que no lo están haciendo? Baja los impuestos o pausa los impuestos o difiere los impuestos o hace una mezcla de todas estas cosas. Yo entiendo las condiciones que usted está mencionando en relación a la iliquidez que posiblemente pudiera causar la falta de cumplimiento de las obligaciones del gobierno central, pero eso es lo que estamos viviendo más o menos todos. Y Guayaquil ha salido adelante siempre con competitividad. Y Guayaquil ha aglutinado a lojanos, a personas que vienen de todo el país al Nueva York del Ecuador, que cuando tienen un sueño de libertad económica, no se van a otro lado, vienen a Guayaquil. Y nosotros de alguna manera, como por ejemplo esto que estamos diciendo, pausar, diferir, bajar impuestos, facilitar el pago de impuestos, automatizar todos los sistemas del municipio, le facilitemos la vida a todas estas personas que al final nos van a terminar pagando más impuestos porque vamos a hacer más volumen de impuestos como consecuencia de todas estas acciones. En cuanto a la pandemia, un poco apelamos a la responsabilidad individual. El que no quiere obedecer, el que no quiere adoptar las normas de bioseguridad por su propia salud y en desmedro de la actividad de las personas que están alrededor, incluso de su propia familia, es muy difícil que podamos realmente hacer algo al respecto. A mí me preocupaba al principio del aislamiento cuando salió las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder controlar esto de aquí. Y el resultado final fue que las fuerzas del orden fueron las primeras víctimas por controlar esto de aquí. Esto es un tema individual, esto es un tema que tenemos que promover de tal manera que la economía se reactive lo más pronto posible. Desde la pandemia, activamos como organización social, yo soy el dirigente nacional del Movimiento Nacional Campesino FECAOL, y activamos lo que hemos venido trabajando por mucho tiempo, principalmente en la ciudad de Guayaquil, algo que se llamó las Brigadas Campesinas por la Soberanía Alimentaria. Y eso fue con el fin de evitar que se desborde una protesta social o se desborde todo el conflicto social a causa de la falta de alimentos en los sectores populares principalmente. Y activamos un sistema de abastecimiento alimentario de mercados directos entre el campo y la ciudad para poder disminuir costos radicalmente. Los costos en la pandemia de los alimentos subieron a 3 y 7 veces en los barrios, y en el campo estaban pagando a la mitad de los precios que generalmente se compran los productos en el campo. Así que hicimos un tejido para poder resolver este problema alimentario y realmente ahora tenemos datos del éxito que hasta ahora, y seguimos trabajando ahora en la provincia de Pichincha, ha sido muy bueno a partir de las brigadas. Nosotros también le pedimos al gobierno nacional en sus inicios, a pesar de muchos conflictos que hemos tenido en el sector rural, le hemos pedido al gobierno nacional que actuemos en conjunto, que bajemos los guantes y que trabajemos en una sola vía, que era poder sostener a un país en varias crisis que nos estaban afectando en ese momento, principalmente a nuestra ciudad de Guayaquil. No tuvimos respuesta alguna y tuvimos que actuar solos. Eso quiere decir que actuamos sin poder y sin dinero. Nosotros estamos contabilizando cuánto las brigadas campesinas, principalmente en la ciudad de Guayaquil, han movido en términos de recursos, sin recursos. Solo hablo de un tema de gestión, de alianzas y de movimiento de camiones y alimentos. Y hasta ahora, sin haber terminado las cuentas, hemos movido más de $2 millones en alimentos, en más de 100 camiones movilizados, en empleo que se generó alrededor de todo el trabajo que esto ocasionó, de toda la alianza que se generó con las ciudades para poder abastecerlas. Así que realmente es un camino adecuado para poder fortalecer tanto el tema alimentario como la economía de la ciudad. Lo que la alcaldesa de Guayaquil nos está diciendo es, mira, nosotros aquí estamos asumiendo rol de gobierno. Eso para mí es para bienes, porque es exactamente hacia donde tenemos que ir. Nosotros no necesitamos de la tutela de nadie, de la tutela de alguien que esté por otro lado, de alguien que ni siquiera entiende los problemas de la ciudad o que por último los mira hasta con indiferencia. Se requiere que los recursos que se producen, y yo por eso soy muy radical en estos dos temas. Uno
es la territorialidad de los impuestos y dos, es la capacidad de autonomía administrativa para decidir exactamente lo que se tiene que decidir. Yo creo que el desafío para Guayaquil en el largo plazo es cómo hacer realidad aquello que era el plan y la visión que fue plasmada en el Estatuto de Gobierno de José Joaquín de Olmedo. El tener unas ideas claras de cómo salir del laberinto, porque en el laberinto estamos, y este laberinto no va a abrirse por arte de magia, va a haber que pensarlo, y dentro de ese pensamiento hay que tener acciones concretas respecto de que el municipio de Guayaquil pasa a ser parte de un gobierno, efectivamente, ya no solamente de una administración, sino de un gobierno que va tomando responsabilidades con los recursos que la misma sociedad guayaquileña produce y también ampliando la esfera de acción de suerte tal que no sea solamente los límites urbanos de la ciudad de Guayaquil, sino que como capital de la provincia que es, también tenga la influencia e irradiación que naturalmente tiene por lo económico, pero que también lo tenga dentro del organismo territorial que es la provincia del Guayas. Nosotros perdimos 50 empleados ayudando en la pandemia al gobierno central. 50 personas, entre ellas agentes metropolitanos jóvenes, fuertes, grandes, que murieron tratando de levantar cadáveres o levantando cadáveres que le correspondía a criminalística, no a nosotros. Entonces, si ellos no hacen bien lo que deben hacer, déjennos a nosotros, como dijo Francisco, hacer las cosas que debemos hacer por nuestra ciudad. Dejen de que este mecanismo perverso, nosotros no tenemos que pagar el IVA porque somos Estado, pero entonces nos cobran el IVA y se va hacia el gobierno y después nos dicen te lo devolvemos tarde, mal y nunca, a tal punto que tuvimos que hacer una demanda y terminó la demanda y ahora tenemos que hacer otra demanda. Y aquí es una pelea constante por lo que le pertenece a Guayaquil. Ojalá, y dentro de las preguntas que se aprueben esa disposición inmediata que el ministro de Finanzas se ha despedido si no le entrega las rentas en el tiempo preciso, se dé aquí en la ciudad de Guayaquil y en todos los GATS, porque si nosotros como Guayaquil hemos sobrevivido, solamente pregúntale a Juhan qué está pasando. Nosotros le estamos mandando al oriente, a la sierra y a la costa medicamentos, insumos, pruebas, condensadores de oxígeno desde la ciudad de Guayaquil. Ahora se convirtió la ciudad de Guayaquil en una especie de esperanza para el resto del Ecuador. Todos los días. Quito es una cosa que salió en los medios, pero lo hacemos a diario con diversos municipios de costa, sierra y oriente aquí en la ciudad de Guayaquil. Y seguimos sin tener por lo menos los recursos que nos corresponde. Dijo alguien hace mucho tiempo, si no ayudas, no jodas, pero están jodiendo.